Hola, bienvenidos a un nuevo video de Música con Norbert. Enrique Bunbury se retira de los escenarios después de 35 años de carrera artística a sus 54 años de edad. En realidad el comunicado dice que se retira de las giras y conciertos por problemas de salud, más específicamente por dolores en la garganta. Estamos ante el final de la carrera de una de las últimas figuras que permanecían en activo y que continuaban teniendo cierta relevancia en el rock en tu idioma, porque aunque está claro que la carrera de Enrique puede sustentarse por sí misma, lejos de la sombra de Héroes del Silencio, construir la validez como artista en solitario que él buscaba pues le costó mucho trabajo. Y es que Héroes del Silencio fue una banda que llegó a tomar alturas que pertenecen a otra liga. Fueron icónicos y legendarios en un momento en el que no había nada parecido en la música en España, y ciertamente tenían un terreno fértil de desarrollo en América Latina, sobre todo en México, donde consiguieron una gran base de fans. Músico huesero mexicano que se respete se ha aventado entre dos tierras o la chispa adecuada en algún bar. Rolas que pueden estar o no seguidas de música ligera o de La Flaca de Jarabe de Palo. No me mientan, yo sé que lo han tocado alguna vez. El último disco de Héroes del Silencio, Avalancha, tenía rock duro con canciones en las que destacaba mucho la guitarra de Juan Valdivia, que era el gran responsable a fin de cuentas del sonido de Héroes del Silencio, lo que lo llevó a tener problemas creativos con su frontman y compositor, algo que pues siempre pasa en todas las bandas. Pero las inquietudes musicales de Bunbury iban más allá de Héroes del Silencio, y lo demostró con creces durante su extensa carrera solista, en la que fue incluso, yo creo, un poquito más prolífica que en la etapa de la banda. Pues no creo, fue más prolífica, fue mucho más prolífica. Y musicalmente sus discos tuvieron muchísima variedad. Bunbury fue un artista que nunca se estancó en un sonido en particular. En sus discos podemos encontrar pop, bolero, bossa nova, tango, jazz con influencias de Nueva Orleans y también pues mucha influencia a la música mexicana. También incluyó instrumentaciones y ritmos que hubieran sido prácticamente inconcebibles con los Héroes del Silencio. Pianos, órganos, mandolinas, violines, trompetas. El abanico musical fue muy amplio en los álbumes que formaron parte de esta primera etapa solista, que fueron Radical Sonora, Pequeño, Flamingos y El Viaje a Ninguna Parte. Canciones como El Extranjero, Que Tenga Suertecita, y en particular hay una canción que me gusta mucho de El Viaje a Ninguna Parte, Voces de Tango, tuvieron un papel importante en la instrumentación. En esta, la trompeta tuvo un papel fundamental, suena muy bonito. La gira en la que se grabó el material de Pequeño Cabaret Ambulante mostró la madurez musical que alcanzó Enrique en estos álbums. Además, la puesta en escena circense que montaba en los conciertos era espectacular, nunca antes visto en el rock en español. A principios de la década de los 2000, canciones como Infinito, Sí y Lady Blue se convirtieron en verdaderos himnos, sonaban en la radio y conquistaban a viejos fans del rock en español y a fans jóvenes por igual. Esto, claro, sin estar exento de escándalos o ciertas excentricidades. No es la primera vez que Enrique Bunbury amaga con abandonar la música y los escenarios, sobre todo cuando los fans coreaban a los Héroes del Silencio en los conciertos o le pedían, o más bien le exigían, las canciones que pues tocaba con la banda. Llegó a cancelar conciertos y bajarse del escenario en varias ocasiones. Parecía que estaba peleado con la banda que lo convirtió en una leyenda, en un momento en el que la gente todavía tenía muy presente pues a lo que fue los Héroes del Silencio. Por eso todo el mundo quedó muy conforme cuando se juntaron en el 2007, cuando anuncian esta gira del regreso con su alineación más clásica para una única serie de conciertos. Por supuesto que México pues tuvo que estar incluido en la lista, y aunque de repente se llegó mucho a especular, pues no grabaron un material inédito en el estudio, que los fans lo pedían bastante, pero con esta gira del reencuentro pues Bunbury cierra esta etapa para siempre. Podemos decir que Bunbury se reconcilia con su pasado, incluso empezó a incluir como versiones de las canciones clásicas en los nuevos álbumes que se fueron produciendo. En el 2008 sale el álbum Hellbilly Deluxe y la música de Bunbury vuelve a experimentar una nueva transformación. Con una nueva banda que era Los Santos Inocentes, vuelve un poco a sus orígenes más rockeros, pero acercándose al country, al rock sureño clásico americano. También con este disco hace giras con las que pretende conquistar Estados Unidos en solitario. Vino el disco de Las Consecuencias, Licenciado Cantinas y Palo Santo, más o menos por la misma tónica, exceptuando un poco el disco de Licenciado Cantinas, que básicamente es una recopilación de covers latinoamericanos en un contexto pues un poquito más rockero.
En lo personal, este fue el último disco que escuché y disfruté. El Unplugged también estuvo muy bueno. La versión de Porque las cosas cambian a dueto con Carlita Morrison es una verdadera joya. Además, en esos tiempos como que la base publicitaria, la cuestión de los medios, pues iba bastante bien. Había duetos en discos, giras. Grabó con Zoé, con Calamaro, estuvo en el álbum de México Bicentenario, en el soundtrack de películas, más específicamente en la de Cantinflas. Pero con los tiempos que estamos viviendo, al parecer fue más complicado reinventarse una vez más para Enrique. En el comunicado dice que su retiro es causado por problemas de salud, pero lo cierto es que hay varias situaciones complicadas alrededor que pudieron haber influido o no en la decisión del cantante de retirarse. La primera cuestión pues es la pandemia. En varias declaraciones Bunbury ha comentado que nunca le sentó bien como la nueva forma de exponer la música a la que se tuvieron que adaptar la mayoría de las personas, el streaming, pero sobre todo los conciertos desde los automóviles o con estas limitaciones de aforo que ahora tenemos. Esto se ve reflejado en su carta de despedida cuando dice que le tocó una época de conciertos sin cubrebocas y celulares, aunque cuando yo lo vi como en el 2012-2015 pues ya los celulares iluminaban los conciertos. De hecho, el último concierto que vi de Bunbury lo vi desde la pantalla del celular de la morra que estaba delante de mí. Otra cuestión importante es la cuestión antivacunas, las ideologías conspiranoicas que Bunbury ha defendido en estos tiempos de la pandemia. El mundo poco a poco vuelve a la normalidad después del COVID, gracias a las vacunas, pero para Bunbury esto representa atentar contra el derecho a la salud de la gente. Tal vez es un poco contradictorio, pero pues tenemos que respetar su opinión. En lo personal yo creo que las vacunas vinieron a salvarnos el pellejo, pero pues está claro que hay mucha gente que no cree así. Y por último tenemos la publicación de un libro que es ciertamente polémico. En 2020 el escritor español Fernando Val publica El método Bunbury, donde expone al menos 37 canciones que supuestamente copian descaradamente frases de poetas y escritores haciéndolas pasar por propias. Y digo, no pasa nada si nos inspiramos en el trabajo de terceros para componer, pero pues bien se podría dar un crédito, un agradecimiento al autor original. Lo cierto es que este libro sí deja muy mal parado a Enrique. Además fue lanzado por un fan de Héroes del Silencio, que pues ha afirmado que de tanto escuchar las canciones logró identificar los fragmentos plagiados en las obras literarias que leía después en la universidad. Digo, júzguenlo ustedes, la verdad es que sí se presta a diferentes interpretaciones. Las frases son prácticamente idénticas. Están en línea, váyanse de aquí a San Google para que lo chequen. En resumen, puede ser que todos estos factores pues hayan terminado por aburrir a alguien que ha dedicado su vida a la música y que a lo mejor prefiere hacerse un poco de lado. Ciertamente con el beneplácito de muchos de sus detractores, que los hay por montones. Creo que Bunbury levanta pasiones que solo pueden compararse con cierto equipo azul crema de la capital de México que anda por ahí, que anda por la vida pidiéndole a la gente que lo odie más. Y Bunbury es así, a Bunbury o lo amas o lo odias. Lo que nadie puede negar es que se despide un personaje icónico de la música en español, el último ícono del rock que logró desarrollar pues un personaje de culto, un aura a su alrededor, y que ciertamente pues yo creo que sí nos enseñó mucho a los que nos dedicamos a la música. Y siento que se retira en un momento exacto antes de que su carrera fuera en decadencia. Mucha gente piensa que su carrera ya iba en decadencia, mucha gente no escuchó los últimos álbums, pero pues lo cierto es que nos estamos despidiendo de alguien que formó parte del soundtrack de nuestra adolescencia, de muchas personas, y pues hay que agradecerle por eso. Y como siempre en este mundo posmoderno, pues el chisme ya está en Twitter, los memes. Entonces es lo que creo yo, creo que por esto se retira Bunbury. Creo que puede ser que los temas de salud sean un mero pretexto y está bien. Lo vamos a extrañar, algunos no, pero pues a fin de cuentas es su decisión. Además, no dicen el comunicado si no va a seguir grabando discos. Creo que Bunbury se siente muy cómodo siendo un compositor de escritorio, un artista de escritorio que graba discos, lo ha dicho en varias entrevistas. Y pues bueno, si lo sigue grabando, ojalá que nos regale algún material más de mucha calidad como nos tiene acostumbrados. En fin, pónganme en los comentarios qué opinión les merece el tema. Hemos llegado al final de este video, si les gusta Bunbury o no. Digo, si ya llegaron hasta aquí, pues les convendría suscribirse al canal y dejarnos un like para seguir haciendo videos y seguir hablando de estos temas melómanos. Como estamos hablando de robar frases, de plagio,
Ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.